Si bien la batalla de Zacatecas representa un punto de inflexión para la Revolución Mexicana, también ocupa un lugar primordial dentro de la historia nacional. Esa inflexión representó el deterioro de las relaciones entre las fuerzas constitucionalistas. Al tomar Zacatecas, Francisco Villa desobedeció claramente las órdenes del primer jefe. Estas diferencias pusieron en peligro lo conseguido hasta aquella histórica batalla. Por ello, varios intelectuales de la Revolución trataron de solucionar la cada vez más grave fricción. Villistas y carrancistas visualizaron ya una junta o convención como posible solución. Aguascalientes TV presenta una producción de Radio y Televisión de Aguascalientes. La Convención de Aguascalientes, de las armas a las normas. Después de la toma de Zacatecas, el país experimentó un ambiente de gran tensión. Por un lado, las costas del Golfo de México seguían amenazadas por fuerzas yanquis. Por el otro, la lucha por derrocar al usurpador no daba tregua. Si bien el gobierno de Huerta tenía los días contados, lo más preocupante era el distanciamiento entre el primer jefe y Villa. Este sabía las intenciones del coahuilense. No quería que Villa fuera el que llegara primero a la Ciudad de México porque hubiera capitalizado en su favor la victoria sobre Victoriano Huerta. Por lo tanto, al saber del enorme empuje y la popularidad que tenía Pancho Villa, quería neutralizarlo a como diera lugar. Carranza le pone una serie de obstáculos para impedir que la División del Norte siga avanzando. Le ordena a Pablo González, que es uno de los generales más cercanos a Venustiano Carranza, que estaba en esos momentos en Monterrey, que desplace sus tropas a la espalda de Villa, amenazando con cortarle su línea de abastecimiento con Chihuahua, que era el corazón del villismo. Ángeles mismo llega a notar, y los cronistas propios de la División del Norte, que ya para el momento de estacionar las tropas en Zacatecas, Carranza y Obregón están haciendo gestiones en la frontera para impedir la entrada de avituallamientos por parte de Estados Unidos. Ordena la destrucción de las vías de ferrocarril, que era por donde se desplazaban los grandes ejércitos del norte. Cuando vieron que triunfó en Zacatecas, deciden destruir las vías ferroviarias de Aguascalientes a Zacatecas y también las que existen de Monterrey a Saltillo. No le da carbón y sin carbón pues no se mueven los ferrocarriles. Le dificulta el acceso a armas y pertrechos. Claro que están operando las fuerzas políticas y habrá que entender que después de este ímpetu majestuoso ya en Zacatecas de la División del Norte, ya no sería la misma. Había habido una serie de roces que habían culminado con una ruptura entre la jefatura del Ejército Constitucionalista, que encabezaba el señor Venustiano Carranza, y la División del Norte, que encabezaba el general Francisco Villa. Y parece que se van a enfrentar estos dos ejércitos, pues que eran ejércitos hermanos, que habían combatido juntos contra Huerta. Villa era el general más temido en esos momentos, parecía el más fuerte, invencible, y muchos de los generales carrancistas le tenían miedo a enfrentarse a la División del Norte de Francisco Villa. Hay una negociación entre Carranza y Villa para no romper, para continuar en lo último de la campaña contra Victoriano Huerta, y para ello hacen los pactos de Torreón o el pacto de Torreón. Ahí está el origen de la convención. Tras los acontecimientos en Zacatecas, el general Pablo González, líder del Ejército del Noreste, propone al villismo una reunión en Torreón. La reunión se escenificó en un emblemático edificio que hoy la modernidad ha desaparecido. ¿Quiénes participan en los pactos de Torreón? Por un lado, gente de la División del Norte, gente de Villa, y por otro lado, gente del Cuerpo de Ejército del Noreste, o sea, la gente más cercana a Carranza. Gente de Pablo González, gente de Jesús Carranza, su hermano, en fin. El pacto de Torreón pues parece tener cierto éxito porque se llega a acuerdos, la División del Norte reconoce a Carranza, lo acepta como autoridad. Carranza reconocería a Francisco Villa como el jefe
supremo de la División del Norte. Pero decía que una vez que convocara a elecciones presidenciales, Carranza no podría contender por el cargo del Ejecutivo. Y también otra cosa interesante que a mí me llamó la atención, la disolución del Ejército Federal. Lo que no se hizo en el caso de Madero, esto es un reclamo que hacen, que desaparezca definitivamente el Ejército Federal. Pero muy interesante también son los acuerdos no numerados. Le estaban solicitando a Carranza que la División del Norte se constituyera en cuerpo de ejército, cosa que Carranza nunca había aceptado, a pesar de que tenía el número suficiente para haber sido un ejército. Y nunca lo quiso hacer precisamente porque eso encumbraría todavía más al general Villa, y de eso lo acusan los generales. Sí. Le dice, ustedes están pidiendo que este sol brille maravillosamente, ¿no? Es un poco exagerada la cosa. Yo que soy carrancista y tú que eres villista, no sabemos eso, ¿no? Carranza se compromete a darle armas y pertrechos, a ya no impedirle el acceso al carbón. Sin embargo, Villa se quedará en el norte, no avanzará de Zacatecas al centro del país. A cambio de eso, logra que Carranza se comprometa a convocar a una convención de generales cuando triunfe, cuando ocupe Ciudad de México y derrote al huertismo. Estos tratados, estos acuerdos de Torreón o esta reunión entre los representantes de Carranza y de Villa, pues solamente tuvo este propósito, ¿verdad?, de medio detener un poco el conflicto, que desde luego no tenía otra salida. No tenía otra salida sino la confrontación. No hay que olvidar que hay historiadores que dicen que el Pacto de Torreón fue un acuerdo en el que nadie creía y en el que nadie iba a cumplir nada. Paralelamente al sumo interés de reducir las diferencias entre Villa y Carranza, los pactos de Torreón visualizaron la necesidad de una convención en la que se pudiera establecer las demandas sociales de la nación. El Pacto de Torreón es un antecedente de la Convención Revolucionaria. Claro, aquí intervienen solamente dos divisiones del Ejército Constitucionalista, pero dijéramos, sí hay ahí ya un intento de entendernos entre nosotros, de darle un contenido social a la revolución, de no dejarlo meramente en el aspecto político. Sí, me parece que el Plan de Guadalupe no preveía qué se iba a hacer después de ganar. Simplemente decía que iba a haber un presidente interino y se iba a convocar elecciones, pero aquí los revolucionarios quieren tomar parte en esas decisiones y entonces hay necesidad de que se haga una convención. Queda claro que esa convención va a tener lugar una vez que se logre el triunfo, una vez que se logre la paz, una vez que se logre expulsar a Huerta, y dice, esta convención de generales es para resolver los problemas políticos y sociales, ¿sí?, que tiene el país al término de la revolución. Ahora sigue la definición en términos de fuerzas políticas internas, quién será el próximo presidente. Pero es cuando se mantiene en Aguascalientes, meses después de la batalla de Zacatecas. El 8 de julio de 1914, justo el mismo día en el que se dan por terminadas las sesiones en Torreón, a poco más de 500 kilómetros de distancia, Obregón tomó la capital tapatía. Así, tanto Pablo González como él mismo amenazan al último reducto de Huerta. Prácticamente todo en contra, y poco antes de huir hacia Europa, el 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta reconoció su derrota a través de una carta dirigida al Congreso. Huerta renuncia a la presidencia y deja en su lugar a Francisco Sebastián Carvajal como presidente interino. Carvajal recibe a un enviado de Carranza, que es el ingeniero Alfredo Robles Domínguez, como negociador. Él es quien finalmente se presenta con el ministro de Guerra, José Refugio Velasco, para plantearle la situación en la que se encuentra la Ciudad de México. Robles Domínguez, cuando está negociando con el general Velasco, que era el ministro de Guerra, le plantea un panorama desolador, diciéndole, ustedes están encerrados aquí en la Ciudad de México. Tenemos 2 de las 3 poderosas divisiones del Ejército Constitucionalista a las puertas de la Ciudad de México. Y Velasco le contesta a Pablo González y a Álvaro Obregón, les vamos a propinar una derrota que no van a regresar jamás. El ingeniero Robles Domínguez insiste y le dice a Velasco, suponiendo que así fuera, general, su ejército quedaría diezmado.
y podríamos entonces llamar al general Francisco Villa con la poderosa División del Norte para aniquilarlos. Aún así, nos mantenemos y no entregamos la plaza. ¿Qué fue lo que decidió a Velasco, aquel recio general, a entregar la plaza sin disparar un solo tiro, cuando estaban en igualdad de condiciones? 30,000 elementos en la Ciudad de México del Ejército Federal dispuestos a defender la plaza. 25,000 hombres armados en Teoloyucan, más hombres armados que la población que tenía el pueblo en ese tiempo. Es un comunicado que le entrega Robles Domínguez a José Refugio Velasco, y no era otra cosa sino una copia de un telegrama del presidente norteamericano Woodrow Wilson al comandante Frank Fletcher, que era el comandante de la Fuerza Naval norteamericana, que ya tenía meses que había tomado el puerto de Veracruz y Tampico. Ese comunicado era una orden discrecional de Woodrow Wilson a Fletcher, diciéndole lo siguiente: en caso de que la vida o los bienes de los norteamericanos que radican en la Ciudad de México se vean en peligro, tome usted inmediatamente la Ciudad de México. El fiel de la balanza se inclinó por evitar una nueva invasión norteamericana, más vergonzosa que la de Veracruz. Hay que reconocer un gesto patriota en el general José Refugio Velasco, ministro de Guerra Federal, que prefirió tragarse su orgullo militar que ver ondeando la bandera norteamericana otra vez en Palacio Nacional. Tras el asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando, los tambores de guerra retumbaron en la vieja Europa. Por ello, a partir de junio de 1914, los Estados Unidos pusieron su atención al otro lado del Atlántico. Mientras la Primera Guerra Mundial ensombrecía al planeta, tanto Obregón como Pablo González avanzaron hacia la capital. En su camino, y al llegar al pueblo de Teoloyucan, escribieron una página histórica muy importante, ello al firmar importantes tratados. Enclavado a poco más de 50 kilómetros de la capital del país, el poblado de Teoloyucan, de pronto, fue invadido por los grandes ejércitos constitucionalistas, ello por ser un punto común entre dos importantes líneas de ferrocarril. Estamos en el lugar exacto en donde se estableció el cuartel general del Ejército Constitucionalista. El 8 de agosto que llegó aquí, las avanzadas de Álvaro Obregón tomaron de inmediato la presidencia municipal y después tomaron esta casona que está a mis espaldas, que era la casa del presidente municipal. Y aquí establecieron su cuartel general. Cuando llegó Álvaro Obregón, el día 9, y cuando llegó Venustiano Carranza, el día 12 en la madrugada, aquí fue precisamente donde estaban los contingentes militares. 25,000 hombres de tropa, que era mucho más que la población de este municipio, que era un pueblecito eminentemente rural. El futuro era muy incierto para los teoloyuquenses y no sabían si iban a tomarlo por asalto los federales, y aquí mismo se iba a desarrollar una guerra y una batalla de consecuencias catastróficas. A pesar de un tenso ambiente, los acontecimientos se dieron por el sendero de la paz. El gobernador de la Ciudad de México, Eduardo Iturbide, y los embajadores de varios países arribaron en automóvil al lugar ya que las líneas férreas habían sido destruidas. Finalmente, el comité se encontró con los constitucionalistas. De estos últimos, destacó por sobremanera el general Álvaro Obregón. Cuando llegan los negociadores, esperan encontrarse con Venustiano Carranza, pero Venustiano Carranza venía de Querétaro y venía retrasado. Carranza, que es el cerebro de los tratados de Teoloyucan y de todo este movimiento, le da instrucciones verbalmente a Álvaro Obregón para que firme la rendición de la Ciudad de México y la disolución del Ejército Federal con los representantes del gobierno federal. Y en un paraje que se denomina El Hondón, se firman las dos actas sobre la salpicadera de un automóvil. El cine y la fotografía han sido elementos fundamentales para entender los procesos de la Revolución Mexicana. Para el caso de los tratados de Teoloyucan, y pese a los años, aún se conservan interesantes pasajes. La originalidad del material fílmico de Alba y Toscano, aunado al incansable trabajo de restauración de la Filmoteca de la UNAM, han sido una labor titánica.
Este trabajo de complementar los fondos, de complementar los sucesos, tanto con materiales de Los Salva como lo de Toscano, yo creo que ha sido muy importante porque nunca se había hecho, doctor. Con el armado que hicimos podemos dar ya una visión muy completa de los sucesos que filmaron estas personas, doctor, porque no se conservan las películas completas que filmaron ellos, doctor. Se conservan fragmentos, todo entrecortado. De lo de Teoloyucan sí hay unas secuencias muy bonitas, ¿verdad? Muy bonitas, sí, sí, sí. No, sí, porque ahí están, digamos... Fue en el campo abierto, doctor, ¿no? En campo abierto, entonces sobre un automóvil se firman los tratados. El 13 de agosto de 1914 se consumó el triunfo de la Revolución Constitucionalista al firmarse los llamados Tratados de Teoloyucan, por los que se pactó la entrega de la Ciudad de México y la rendición incondicional del Ejército Federal. Y aquí podemos apreciar un par de fotografías de la zona donde se firmaron las actas. Justo por donde viene el tráiler hay un desnivel en el camino, que no es otra cosa sino el bordo de un arroyo que pasa debajo del camino. Esto en otras épocas se anegaba cuando llovía, por eso se llama el hondón. Y si analizamos la película de Salvador Toscano, Epopeyas de la Revolución, y vemos detenidamente, casi cuadro por cuadro, hay un vado, hacen una maniobra para librarla y reincorporarse al camino. No existe otro paso idéntico a este, y la distancia a la que estamos es la aproximada de referencia de donde se colocó la cámara para filmar el momento de la firma de los tratados. Y antes de esta escena hay otra, donde están esperando que lleguen, ¿verdad? Que lleguen, y entonces están conviviendo tanto revolucionarios como los representantes de Victoriano Huerta. Conviven y entonces ahí hay mazorcas, ¿verdad? Hay un campo de maíz. ¿No? Sí. Y van a cortar sus mazorcas, ¿eh? Históricamente, los acontecimientos de Teoloyucan representan el fin del ejército decimonónico y quizá también el germen del actual ejército mexicano. Sin embargo, para el primer jefe, esta página significó un gran triunfo. De ello también nos dan cuenta tanto la filmografía como la fotografía de la época. Los convoyes llegaban cargados de soldados, de armamento, de pertrechos para la guerra inminente. Y después tenemos de este lado una fotografía única, donde podemos asegurar que Venustiano Carranza efectivamente estuvo aquí en Teoloyucan y una vez consumada la firma de los tratados, realiza un desfile con las fuerzas del general Pablo González, con su hermano Jesús y él mismo, justo por esta calle. Ellos cruzan las vías del ferrocarril y dan vuelta en esta casona para incorporarse hacia la derecha. Una semana después de su arribo a Teoloyucan, don Venustiano Carranza preparó su entrada triunfal en la capital del país. Ello sucedió el 20 de agosto de 1914, fecha en la que pensó ya en una convención. Llega Carranza a Ciudad de México, estamos hablando, Teoloyucan es 13 de agosto de 14, Carranza llega unos días después y rápidamente convoca esa convención de generales. Es una convención de constitucionalistas, es para resolver los conflictos que había entre diferentes partes del ejército constitucionalista, en particular carrancistas, gonzalistas y villistas. Los zapatistas no están contemplados. No estaba aliado a Venustiano Carranza porque sus diferencias idealistas no les permitían estar en el mismo bando. Los soldados del ejército constitucionalista harían un recambio al sur de la Ciudad de México para contener y repeler los ataques del Ejército Libertador del Sur. Se pacta que además las tropas federales que aún están conteniendo a Zapata se van a mantener en sus posiciones, mientras el resto del ejército federal es desarmado. Entonces ellos se sintieron agraviados de que el carrancismo los hubiera contenido con la fuerza de las armas para no dejarlos entrar a la Ciudad de México. Aunque estaban con un enemigo común que era Huerta o sus sucesores, ya las fuerzas revolucionarias ya no estaban homogéneas, ya no había esa unidad de grupo y se perfilaba lo que después se conoció como la guerra de facciones. En la Ciudad de México se formó una comisión permanente de pacificación. Gentes que están por ahí intentando llegar a un acuerdo, están Lucio Blanco, está Álvaro Obregón, está Eugenio Aguirre Benavides y otros. Varios generales donde estaban muy próximos a Carranza y le decían que había que evitar la guerra a toda costa, ¿no? Que no valía la pena
una nueva guerra fratricida entre los propios hermanos. Están yendo y viniendo. Se están encontrando en Zacatecas, se encuentran en Aguascalientes. Álvaro Obregón pues, estaba muy preocupado de la situación, no quería que hubiera guerra entre los propios revolucionarios. Hizo un par de viajes al estado de Chihuahua para conferenciar con Villa y decirle que no había que romper relaciones, ¿no? Que había que irse por el camino de la paz. Durante su primer viaje a Chihuahua, Obregón convenció a Villa para acudir juntos a Sonora y así solucionar algunos problemas políticos. Por su parte, Carranza, durante la primera quincena de septiembre y por medio de telegrama, anunció una junta de jefes militares en la capital del país. Aunque la reunión se programó para el 1 de octubre, muchos no consideraban a la Ciudad de México como un lugar ideal. Por ello, se pensó en otras posibles sedes. Bueno, los villistas no querían ir a México porque consideraban que era territorio dominado por Carranza y a su vez los carrancistas, los constitucionalistas no querían venir al norte por considerar que era territorio de Villa. Unos de los que vinieron a conferenciar al estado de Zacatecas con los villistas acordaron que se reunirían no en la Ciudad de México, porque ya tenían franca desconfianza del carrancismo, sino en un lugar de provincia. Escogen que sea una ciudad neutral, una ciudad que garantice que no va a haber influencia directa de ninguno de los grandes caudillos. Y Lucio Blanco propone que la convención se realice en Aguascalientes. No es porque Aguascalientes tuviera un papel protagónico en ese momento en la Revolución Mexicana, ni tuviera grandes contingentes, simple y sencillamente porque es una población equidistante. Y claro, tenía las condiciones ideales, acceso ferroviario, disponibilidad hotelera para los delegados, en fin, era una zona especialmente tranquila, no hay ejércitos combatiendo en ese momento. No está del todo claro, nada más se dice que uno de los acuerdos de las reuniones de Zacatecas es que se decide que Aguascalientes podría ser, ¿no? Tenía las condiciones. Digamos que es una idea de los negociadores que están ahí representando a ambas corrientes. ¿Pudo haber sido idea de algún general villista? Villa acepta que sea Aguascalientes. ¿Pudo haber sido idea del propio Álvaro Obregón? Y lo proponen algunos constitucionalistas como Berlanga. Sí, es algo que yo, por ejemplo, he hipotetizado por ahí en alguno de mis trabajos, porque Berlanga en ese momento estaba en la Ciudad de México como secretario general de gobierno del gobernador Heriberto Jara, pero unas cuantas semanas atrás David Berlanga había sido secretario de gobierno aquí en el estado de Aguascalientes, apoyando al gobernador Alberto Fuentes Dávila. Fue el primero que la propuso en la Ciudad de México, porque él sabía que era un punto medio o equidistante entre Chihuahua y la Ciudad de México, un punto neutral. Pudo haber sido idea, porque David Berlanga formó parte de la Comisión Permanente de Paz, entonces quizás él lo sugirió, pero no está, digamos, asentado en ningún acta que haya sido idea o propuesta de alguien en particular. Con un desacuerdo evidente, al regresar de Chihuahua, Obregón se entrevistó con el primer jefe, ello para presentar un documento que había firmado con Villa, en el que se le pedía cumplir con lo estipulado en el Plan de Guadalupe. Carranza argumentaba que tales acuerdos se discutirían en la convención del 1 de octubre. Mientras tanto, y con la intención de jugar sus propias cartas, Obregón regresó al norte del país. Para el 16 de septiembre se encontraba nuevamente frente a Villa. Sin embargo, este último comenzaba a sospechar sobre los intereses del sonorense. En un momento, Villa acusó a Obregón de mantener un doble juego y por ello ordenó una escolta para fusilarlo. El acusado hubo de echar mano de su gran capacidad de oratoria para salvar su propia vida. Aquel 18 de septiembre, Obregón no solo salió vivo, sino además propinó una derrota psicológica a Francisco Villa. No obstante a lo anterior, regresó a la Ciudad de México sin resultados positivos. La División del Norte no acudiría a la capital del país si no se cumplían sus demandas. Aun y cuando Carranza sabía que sin los villistas la convención en la Ciudad de México no tendría legitimidad, con firmeza reiteró su inauguración. Si bien la convención se llevó a cabo en un lugar sacralizado durante el Porfiriato, pronto habría de cambiar su sede.